Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa, Un Pueblo que Camina, programa diocesano. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de La Tacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos por segunda ocasión la participación de nuestro hermano diácono Luis Gutiérrez, de la parroquia San Vicente Ferrer en La Maná, con quien vamos a tratar el tema del catecismo, las llaves del reino, numerales 551 a 553. Nuestro agradecimiento a nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Luis, muy buenos días, bienvenidos a este programa Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, don Juan. Un gusto estar otra vez en este programa para ayudar un poco, pues en primer lugar a mí también, para profundizar, para recordar, para volver pues a interiorizar estos temas tan bonitos y tan importantes que son para nuestra fe. Un saludo también a los que nos están escuchando y mirando a través de las diferentes plataformas, a través de la radio, a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Y bueno, un saludo especial también a todos los fieles de la parroquia San Vicente Ferrer, a las familias, a los chicos, para que, bueno, pues sepan que tienen siempre un espacio de formación aquí en un pueblo que camina, ¿no? A veces decimos, no tenemos formación, no hay dónde consultar, no sabemos, pues no es verdad. Siempre hay, a través de los medios digitales, de los medios de comunicación, estamos también tratando de llegar con el mensaje de la buena noticia y sobre todo con la doctrina que la Iglesia nos recomienda seguir. Perfecto. En septiembre del año pasado tuvimos la oportunidad de tenerle por primera vez. Estamos en la segunda vez y queremos que nos recuerde quién es Luis Gutiérrez. Bueno, Luis Gutiérrez soy yo, diácono de la Iglesia, pues en formación también para cuando el Señor así lo disponga, pues si Dios quiere sacerdote, como decía Dios y la Iglesia así lo vean necesario y también obviamente yo. Y bueno, estoy desde hace un poco más de un año destinado aquí en la parroquia San Vicente Ferrer del Cantón La Maná, en la diócesis de La Tacunga. Aquí pues desempeño pues mi servicio pastoral, sobre todo enfocado, bueno, en todo lo que se pueda servir, se sirve, pero sobre todo enfocado en lo que es la comunidad juvenil, el coro parroquial, eh, y luego pues también un poco en la visita a los enfermos, a las comunidades, y pues apoyando también en la catequesis, bueno, un poco en todos los ámbitos, ¿no? Pero como servicio principal, la comunidad juvenil y el coro. Perfecto. Cuéntenos un poquito cómo se inclinó por la vida, inclinado a la vida sacerdotal. Bueno, nació pues a través de la compañía de unos amigos que empezaron a ser ministrantes en una iglesia en Ibarra, donde residía antes, y pues a través de ellos surgió el acercamiento a la iglesia, también pues justamente por el ámbito de ser ministrante, y después en la inquietud de una experiencia
un poquito más fuerte, una experiencia misionera, conversando con el sacerdote que nos acompañaba, pues se empezó una experiencia en la parte de la Amazonía, concretamente en el Vicariato del Napo. Ahí estuve pues algunos meses viviendo y ayudando en una parroquia, y fue allí donde empezó a surgir esta inquietud vocacional, que en un principio no era la motivación principal, sino solamente ir a ayudar, servir y pues ganar un poco de experiencia, ¿no? Salir un poco de la zona de confort. Y, y bueno, a raíz de esa iniciativa que uno piensa que es siempre de uno, pues resulta que no, que la iniciativa era siempre de Dios, que me llevaba a salir de mi tierra, ¿no? Como lo hizo un día Abraham, confiado en que Dios lo iba a guiar y acompañar en su destino. Pues así también resultó un poquito mi historia, y bueno, pues este camino me ha llevado por muchos lugares, por muchas experiencias de discernimiento, y al final pues se ha ido concretando, ¿no? Esto que resultaba una inquietud al principio, pues se ha ido concretando y se ha ido haciendo cada vez más patente. Qué bien, excelente. Saber que un grupo de amigos fue lo que lo motivó al acercamiento por la iglesia. A veces los amigos nos invitan inciden en en lo que escogemos en el futuro. Hay un grupo de jóvenes que los está liderando en la parroquia San Vicente Ferrer. Cuéntele un poco a la comunidad qué es, a qué se dedican para que ese grupo de amigos guíe a los otros hacia Dios. Bueno, sabe que esta experiencia que le contaba al principio, pues creo que marca un poco también esta experiencia que vamos haciendo con los chicos con los jóvenes de aquí de la parroquia, porque justamente es eso, ¿no? En una sociedad donde las amistades a veces lo que más abunda es que te lleven por mal camino, que te den malos consejos, que te den malos ejemplos. Pues en el caso mío, que digo, mis amigos no eran ningunos santos tampoco, pero sí, digamos que Dios se valió de ellos para que nos podamos acercar a la iglesia, ¿no? Ellos también se acercaron por una amistad, todo empezó por una amistad, por pasar el rato juntos, ¿sí? Y a partir de ahí Dios nos enganchó, ¿sí? La experiencia que estamos teniendo en la comunidad juvenil aquí en la parroquia San Vicente, pues en algunos casos se torna similar a esto, ¿no? Porque eh, ya decía el Papa, ¿no? El cristianismo no crece por imposición, sino por atracción, ¿no es cierto? Entonces, viendo a estos muchachos que se lo pasan bien en una parroquia, que tienen una amistad distinta a las amistades que pueden encontrar en otros lugares, en el colegio o en el deporte, no sé, que también son, digo, pues cada uno es cada uno, ¿no? Pero hay algo diferente aquí que no se encuentra en otro lugar, que no se encuentra los amigos del barrio, ¿no? Y es justamente el hecho de que somos amigos porque nos sentimos hijos de Dios, porque nos sentimos hermanos, y eso hace que nos preocupemos unos por otros, hace pues, que hagamos actividades que nos enriquecen primero a nosotros y luego ayudan a los demás. Hacen que un partido de fútbol tan simple no sea solo un simple partido de fútbol, sino un compartir la vida. Entonces, esto hace que cada vez más jóvenes se estén uniendo. Obviamente faltan muchísimos, quisiéramos ser muchísimos más, pero el objetivo no es la cantidad, sino el hecho de que los jóvenes encuentren un lugar, encuentren un propósito, y sobre todo ayuden a otros jóvenes a encontrar esto mismo. Perfecto. Sería magnífico que a través de este medio se haga la invitación a los jóvenes de esta parroquia. Hay miles de jóvenes en esta parroquia que pueden acercarse e integrarse al grupo juvenil. Y adicionalmente, eh, parece que el próximo año la parroquia San Vicente Ferrer va a ser la sede de un encuentro de jóvenes. ¿Podría darnos más luces al respecto?
Así es. Si uno sale, pienso que en cualquier ciudad más o menos grande, incluso y sobre todo en las más grandes, uno puede salir tipo al mediodía y encontrarse cantidades y mareas de muchachos, de estudiantes que salen de los colegios, ¿no? Y uno puede hacer este ejercicio de pensar, ¿dónde están estos muchachos? O sea, ¿a qué se dedican cuando acaban las clases? ¿O qué hacen con su tiempo libre, ¿no? Como digo, muchos se dedican al deporte y está excelente, ¿no? Otros, pues, qué sé yo, a muchos también se dedican pues, a hacer cursos, ¿no? De música y está bien, ¿no? Pero de todos esos miles de jóvenes que hay, digo, ¿cuántos será que se preocupan o se interesan por conocer a Dios, por acercarse a Dios, por acercarse a Jesucristo? Eh, Esto lleva pues a un poco a remover el corazón y a decir, ¿por qué no estamos logrando llegar, no? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no hacemos campañas? ¿Por qué no hacemos, qué sé yo, contratamos una camioneta con un parlante y nos ponemos ahí a invitar a toda la ciudad a que vengan a la iglesia? Y bueno, se podría hacer, pero como digo, siempre convence más el testimonio y el testimonio se hace casi persona a persona, ¿verdad? Y es la experiencia, como decía, que estamos teniendo, ¿no? Hemos ido creciendo un poquito en número con los muchachos y déjeme decir, yo feliz porque yo no he hecho nada. A ver, aunque parezca un poco extraño decirlo, pero es verdad, estoy contento porque yo no hice nada para que la comunidad crezca. Los que han hecho y los que han trabajado han sido ellos mismos han invitado a sus amigos, ellos mismos han hablado de la comunidad juvenil a otros que se han interesado. Y eso me da mucha alegría, ¿no? Porque significa que cada uno se está haciendo protagonista de su vida, se está haciendo corresponsable de la misión de la iglesia, ¿no? Entonces, va así, va así. Ojalá que muchos miles de jóvenes se unan, ¿no? Pero siempre y cuando sea así, ¿sí? A través de encuentros personales. Y es verdad lo que decía don Juan, en el próximo año la Maná será sede de la jornada diocesana de los jóvenes que cada año se hace, ¿no? Me parece que van, bueno, varios años haciendo estos encuentros de jóvenes de toda la diócesis donde se unen pues a tener unas jornadas juveniles, los jóvenes de todas las parroquias de la diócesis de La Tacunga, y cada año se hace en un lugar diferente. Tuvimos la oportunidad de participar nosotros como parroquia en la jornada diocesana que se hizo en Pujilí en el mes de julio, y ahí pues nos dieron la sorpresa y la noticia de que hemos sido designados la próxima sede de la jornada diocesana. Esto significa que nos dan una misión muy bonita, que es la de prepararnos, la de pues nos da también el impulso para poder eh, intensificar nuestra misión de acercarnos a los demás, de darles a proponer la comunidad juvenil, la vida parroquial. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde el mes de septiembre hemos ido empezando a hacer algunas actividades y a partir de este mes de octubre, que justo coincide con el mes misionero, pues vamos a intensificar un poco el trabajo pastoral de los jóvenes, ¿no? Para que también ellos se sientan como decía al principio, responsables de esta misión y no solo agentes pasivos, sino agentes activos. Qué bien. Ojalá la comunidad juvenil de la parroquia San Vicente Ferrer siga creciendo. Bien, continuamos con el tema, con el programa Un pueblo que camina. La cita bíblica escogida para hoy está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 17 al 19, que dice, Jesús le dijo, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerás. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
El tema que vamos a tratar es las llaves del reino. Por favor, Luis, ¿nos puede ayudar con una pequeña introducción? Sí, esto de las llaves del reino ha sido un tema que pues ha pasado a la popularidad de la gente, ¿no? Y ha sido como eh, en el sentido de que se ha vuelto incluso hasta un dicho popular de que cuando llueve, por ejemplo, cuando llueve, siempre se dice, por favor, San Pedrito, que cierre la llave, que abra la llave, y si no llueve, por favor, que abra la llave, ¿no? Y esto se basa justamente en este pasaje bíblico, ¿no? Donde Jesús le da las llaves del reino, ¿sí? Me imagino yo, hablo desde la ignorancia, obviamente, siempre, que nosotros hemos confundido las llaves, ¿no? Las llaves para abrir y cerrar las puertas con las llaves de agua, ¿sí? Que tienen la misma palabra, ¿sí? Y entonces por eso pensamos que San Pedro es el que abre y cierra las llaves del agua para que llueva o no llueva, ¿no? Son cosas curiosas que en el argot popular se han ido metiendo, ¿no? Y pues son parte de la cultura, ¿no? No hace falta ser cristiano católico para de repente decir, chuta San Pedrito que llueva, ¿no? Lo puede decir hasta el más ateo sin ningún problema. Y esto es curioso porque es un tema bien profundo y bien importante, tan importante a tal punto que incluso ha sido tema de controversia y de a veces también conflicto con otras iglesias, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en la iglesia ortodoxa, que pues uno de los temas por los cuales se ha un poco distanciado ha sido justamente por la primacía de Pedro. Entonces, vemos que este tema es, o sea, tan simpático como para poder bromear sobre el tema de las llaves de San Pedro que abre y cierra para que llueva, pero también tan importante que a veces ha causado incluso un poco de distanciamiento entre los mismos hermanos cristianos. Entonces, este es un poco el tema y ojalá que vayamos pudiendo ir comprendiendo y profundizando en qué significa esto de que a Pedro se le dan las llaves del reino, ¿no? Entonces, este es un poco lo que quisiéramos pues profundizar en este día. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado por segunda ocasión, el diácono Luis Gutiérrez, de la parroquia San Vicente Ferrer del Cantón Lamaná, con quien estamos analizando el tema del catecismo Las Llaves del Reino, numerales 551 hasta el 553. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. El primer numeral para analizar, el 551, dice: desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre, permanecen asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. Yo, por mi parte, dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por favor,
Luis, ayúdenos con su explicación y comentarios de este numeral. Bien, para quienes, bueno, un poco se están conectando, nos empiezan a escuchar o pues pues es necesario un poco contextualizarlo, ¿no? Estamos en el numeral 551, 552 y 553, nos enmarcamos dentro de lo que el catecismo sería la primera parte, ¿no? Sería la primera parte que va estudiando el credo. Dentro del credo sabemos que el credo se divide en tres grandes partes, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Entonces, dentro de estas tres grandes partes nos estamos enmarcando en la segunda, ¿no? En la parte de creo en Jesucristo, y dentro de esto, pues estamos viendo lo que es la vida, la misión de Jesucristo. En concreto, en este momento vemos lo que serían los signos del reino de Dios, ¿sí? La predicación de Jesús se, se enfoca mucho en hacer llegar el mensaje de que el reino de Dios está cerca, el reino de Dios ya está aquí presente, ¿sí? ¿Cuál es ese reino de Dios? Bueno, Jesús lo va explicando a través de las parábolas, ¿sí? A través de estas pequeñas historias que pueden pues, resultar bastante cotidianas, ¿no? Por ejemplo, el último evangelio que hemos escuchado el día domingo pasado era sobre un papá que les decía a los dos hijos que, que vayan a, a trabajar en la viña, ¿no? Y el uno le decía que sí, le contesta sí voy, pero luego no va. Y luego el otro hijo también le pide que vaya a trabajar en la viña y dice no voy, pero luego se arrepiente y va, ¿no? Entonces, a través de estas historias cotidianas, a qué papá creo que no le ha pasado eso, ¿no? Cuando dice el papá o la mamá gritan, ya a comer, y el hijo dice, ya voy, y luego no viene. Entonces, cosas tan cotidianas y tan sencillas, Jesús se hace valer de esto para ir explicando qué es el reino de Dios, ¿sí? Y el reino de Dios es Él mismo, es la vida en Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, dentro de esto, los signos del reino, eh, justamente está este tema de las llaves del reino en el número 551. Empieza diciendo, desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12, ¿sí? Sabemos bien que el 12 no es un número al azar ni coincidencia, sino que va a significar y le va a dar un nuevo sentido a lo que venían siendo las 12 tribus. El Papa Benedicto XVI, ¿sí? Que partió de este mundo hace, pues ya va a ser casi un año ya. Él en un discurso decía que en varios ámbitos de la iglesia hay continuidad, discontinuidad y reforma, ¿no? Hablando un poco de cómo se va desarrollando la iglesia últimamente, ¿no? Hay continuidad porque ciertamente hay algunas cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Discontinuidad porque hay cosas que hay que ir dejando, ¿no? Porque pues por el paso del tiempo se van quedando obsoletas. Y reforma significa justamente esto, ¿no? Dar una nueva forma, un nuevo sentido al contenido del cual se está hablando. Esto de los 12 cabe perfectamente en esta descripción que hace Benedicto XVI, ¿no? Hay una continuidad, ¿sí? Porque los hijos de Israel eran 12, los discípulos de Jesús son 12. Hay una continuidad en este punto. Hay una discontinuidad, ¿sí? Porque ya los 12 hijos de Israel forman las 12 tribus, ¿sí? Y son como una especie de clanes, son familias, ¿no? Entonces, para uno pertenecer a una tribu tenía que haber nacido allí, ¿sí? Esto ya se elimina con los 12 discípulos, ¿no? Uno no se une por la sangre, sino por aquellos que cumplen la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esa es la nueva unión que hace que uno pertenezca a esta nueva comunidad, a este nuevo pueblo, ¿no? Y reforma justamente es también esto, ¿no? El hecho de que pues ya no es el pueblo de Dios, pueblo de Israel, hijos de Jacob, sino que el nuevo pueblo de Dios son justamente aquellos que se unen
por el bautismo a este nuevo pueblo que es la iglesia, ¿sí? Entonces vemos continuidad, los 12. Discontinuidad, ya no son familias, sino es una nueva forma de entenderlo, y justamente este es el punto de reforma, ¿no? De los 12. Dice, para estar con él y participar en su misión. ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Anunciar el reino de Dios que ya está aquí. Es la única misión que tienen los discípulos, ¿sí? Los 12, ¿no? Y de hecho, durante la vida pública les va a ir preparando para este acontecimiento, ¿sí? Nos podemos recordar cómo Jesús los envía, ¿sí? Que vayan sin dinero, que lleven solo un par de sandalias, ¿sí? Que no lleven comida extra y que vayan a los pueblos a predicar, y que si los reciben en una casa se queden allí, ¿no? Y allí entre la paz, y si no, pues que se sacudan los pies y que se vayan, ¿no? Entonces, los va preparando, ¿no? Obviamente no es una preparación exhaustiva, porque justamente va a faltar que se cumpla, ¿no? Que se cumpla todo el plan de salvación, que sería la entrega total de Cristo en la cruz, para que luego, una vez se haya dado la resurrección, sea enviado el Espíritu Santo que los capacita, ¿sí? Para que esa misión ya sea de una manera universal, ¿no? Y después les da el mandato de ir por todo el mundo, ¿no? Que justamente también hoy en el mes misionero, pues nos recuerda esto, ¿no? Saben que el mes misionero se caracteriza por, pues, estos adornitos de 5 colores que simbolizan a los 5 continentes, en los cuales en los 5 continentes está presente la iglesia, ¿no? Justamente por este mandato de Jesús que les hizo justamente a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos que luego fueron apóstoles. Dice, les hizo partícipes de su autoridad, ¿sí? Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, ¿sí? Esto es importante, y yo quisiera resaltar, obviamente no podemos ponernos a resaltar todas las expresiones que tiene el catecismo, porque nos tardaríamos un montón, pero sí quisiera resaltar, dice, les hizo partícipes de su autoridad. Esto es importante, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos esta idea de que la autoridad a priori es mala, es coaccionante, es limitante, ¿sí? Porque tenemos nuestras autoridades, ¿no? Las autoridades civiles y todo aquello, ¿no? Entonces, o la autoridad no sé, de los agentes de tránsito que me limitan en mis libertades de movimiento. Y sin embargo, dice, les hizo partícipes de su autoridad. Me parece que en el latín, para designar esto, hay 2 palabras, ¿no? Y cada palabra ha pasado al español como con una connotación distinta, ¿no? La autoritas y la déspotas, ¿sí? Son 2 palabras que vienen a significar cosas parecidas, pero como ya podemos escuchar, la autoridad, ¿sí? En sí misma no es despótica, ¿sí? No tiene nada que ver con el despotismo, ¿no? Eh, Uno puede ganarse la autoridad o obtener autoridad a través de 2 vías, ¿no? Porque se la otorga a alguien, ¿sí? O porque uno se la gana, ¿sí? Esto es importante tener esta distinción, ¿no? Por ejemplo, vamos próximamente a tener elecciones, entonces nosotros vamos a otorgar autoridad a una persona, ¿sí? Independientemente de quién sea. Y esto es un modo de ejercer la autoridad o de llegar a tener autoridad o de una persona, ¿no? El otro modo es por habérselo ganado, ¿sí? Todos conocemos en nuestra vida personas que para nosotros son autoridad, ¿sí? Pero no por lo que ejercen o por el cargo que tienen, sino por lo que son, ¿verdad? Por lo que son y por lo que han hecho, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, no sé, si alguno tiene, por ejemplo, la experiencia de un profesor o lo que sea, que para uno es como una autoridad, ¿sí? Pero por la eminencia que es, ¿no? Sí, se entiende un poco la distinción. Entonces, en Jesucristo, pues, nadie le ha dado,
¿sí? Nadie le ha dado, bueno, el Padre le ha dado la autoridad, ¿no? De ser, sí, pero estos discípulos están llamados a vivir esta autoridad que es conferida por Jesucristo, ¿sí? Por un lado, pero que por otro lado se lo tienen que ganar, ¿no es cierto? Porque, porque pues justamente así se complementa, ¿no? Y es bien interesante y es algo que también a nosotros nos puede, nos puede ayudar a comprender también, por ejemplo, en la vida familiar, ahora en el mundo de hoy, cómo por ejemplo, los papás han perdido autoridad respecto a sus hijos, ¿no? Porque, bueno, se les ha otorgado la autoridad por ser, pues, justamente los padres, pero luego esa autoridad la han perdido en muchas ocasiones porque no se han ganado la autoridad de los hijos, ¿no? Porque, pues, a lo mejor por malos ejemplos o por ser padres despóticos, qué sé yo, ¿no? Entonces, estos dos modos de ejercer la autoridad deben ser siempre complementarios. Es lo que los discípulos hicieron, es a lo que estaban llamados y es a lo que estamos llamados también nosotros, ¿no? Los envió a proclamar el reino de Dios y ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige a su iglesia. Entonces, esta autoridad, ¿sí? Y este vínculo no se rompe con el tiempo, sino que se mantiene siempre porque esa autoridad que Jesús les ha otorgado, pues se va también sucediendo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Cuando el discípulo, el apóstol muere, pues llega un sucesor, ¿sí? Y aquí vamos un poquito empatando a lo que viene a ser la figura de Pedro, ¿no? Pedro tiene la autoridad de ser el primero de los apóstoles, ¿no? Esa es la primacía, el primado, y pues una vez Pedro pues muere, le sucede otro, llega otro a ejercer ese mismo primado con esa misma autoridad, como dice el catecismo, permanece para siempre asociado al reino de Cristo. Perfecto, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el diácono Luis Gutiérrez, de la parroquia San Vicente Ferrer, en La Maná, nos está ayudando con un tema del catecismo, las llaves del reino, numerales 551 a 553. Nuestro agradecimiento a nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizarnos en este momento por Radio La Tacunga, AM o FM, o ver por el Facebook, luego pueden buscar este video que va a quedar guardado en el canal de YouTube Consejo Diocesano de Laicos, guión La Tacunga. Tenemos más de 140 videos, todos relacionados al catecismo, explicado numeral a numeral. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente numeral, el 552, que dice así. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor lo declaró, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura que su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia.
tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Por favor, Luis, ayúdenos con su explicación. Bien, me parece interesante y bonito resaltar que Jesús bueno, a través de los evangelios nos lanza como esta idea, ¿no? De que la iglesia es una casa, es una familia, ¿sí? Es un hogar también. Esto lo digo porque actualmente mucha gente tiene la idea de que la iglesia es la institución o la jerarquía, ¿no? Pero sí es verdad que hay parte de esto, ¿no? De hecho, el primado de Pedro, pues justamente nos introduce en esta, pues, jerarquía, ¿no? En este orden que es necesario, ¿no? La jerarquía está al servicio de que se lleve, pues, un orden en el trabajo de evangelización, ¿sí? Pero es bonito porque si nos acordamos, por ejemplo, de la historia de esta parábola de Jesús que dice que había un hombre sensato que al edificar su casa, pues la edificó sobre una roca, ¿sí? Luego llegaron los vientos, las mareas, los ríos, ¿sí? Y la casa, ¿no? Se derrumbó. Pero luego había otro hombre, otro insensato, que edificó su casa sobre arena y entonces llegaron los vientos, los huracanes y todo aquello, y la casa se vino abajo, ¿sí? Entonces ya vemos que Jesús quiere mandarnos esta idea, ¿no? O sea, es sobre todo familia, es casa, ¿no? Y de hecho, los primeros cristianos empezaron así. Obviamente no había iglesias, no había parroquias como hay ahora, no había santuarios ni nada de aquello. ¿Qué tenían que hacer? Pues reunirse en sus casas, reunirse en la casa de fulano, que tenga un patio grande o una sala grande, y ahí se reunían, ¿verdad? Como lo hacen también actualmente en muchos lugares de misión o de persecución donde los cristianos no pueden reunirse abiertamente, ¿sí? Nosotros aquí vivimos muy acostumbrados a la parroquia, a los salones parroquiales, a la iglesia, ¿no? Y eso también a veces, pues como que puede, obviamente sin intención, enviar ese mensaje, ¿no? Que la iglesia es pues la que está frente al parque, ¿no? Pero sin acordarnos que la iglesia somos cada uno de nosotros, siempre que estamos unidos a Cristo. Y en nuestra casa se puede hacer iglesia también, porque ahí compartimos la mesa, porque ahí también podemos hacer oración, ¿no? Obviamente que el lugar, digamos, privilegiado para la celebración de los sacramentos es la iglesia, ¿no? Es el lugar propio de los sacramentos, ¿no? Pero la vida cristiana, la vida cotidiana, no se puede desvincular de la fe. Y pues mucho de la vida cotidiana se vive en casa, ¿no? También en el trabajo, ¿no? Pero el hogar donde se genera, donde se vive el matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio se celebra en la iglesia, pero luego se vive en la casa, ¿sí? Porque el sacramento del perdón se puede vivir en la iglesia, ¿no? Pero luego se pone en práctica en la casa, ¿sí? Entonces, es esta la idea, ¿no? De que es una roca necesita ser, o un cimiento fuerte, necesita ser la base de cada hogar. En el numeral 552 dice, en el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Me parece bonito que utiliza el término colegio, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados al colegio, ¿no? Entonces, la secundaria la institución educativa, ¿no? Pues no es el único concepto, ¿no? De colegio. De ahí viene, por ejemplo, la palabra colega, ¿no? El colega, y significa esto, ¿no? Esta unión de los 12, ¿no? O sea, no son 12 que están sueltos, ¿no? Sino que están colegiados, digamos, están uno junto al otro, ¿sí? Entonces, en este colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar, dice, ¿no? Ocupa el primer lugar, ¿por qué? Bueno, eh, básicamente porque Cristo lo ha querido así, no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Dentro de los 12, obviamente, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Pues estaba el discípulo amado, pero no era Pedro. Pedro era el primero,
¿sí? El que tenía, digamos, al que se le había conferido la autoridad, como decíamos al principio, de ser el primero, ¿sí? Pero, por ejemplo, no era el discípulo amado, y el que llevaba las cuentas era Judas. Entonces, cada uno tenía su particularidad, ¿no? Entonces, Jesús lo quiso así, ¿no? Jesús le confía una misión única, dice, gracias a una revelación del Padre. Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Como decía al principio, cuando contaba mi testimonio, decía que parecía al principio que era una iniciativa mía. Sin embargo, no, era siempre una respuesta. Y aquí lo vemos clarísimo que esto debe ser siempre así, porque dice, gracias a una revelación del Padre, Pedro confiesa, ¿sí? No es que Pedro, con su inteligencia máxima, llega a la conclusión de que Jesús, ¿sí? Es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. No, lo que dice es gracias a una revelación del Padre, ¿sí? Es decir, la confesión de fe de Pedro es una respuesta a una evidencia, a la revelación de Dios. Y esto debe ser así siempre en nuestra vida, ¿no? A veces nosotros decimos, yo voy a ayudar, ¿sí? O yo voy a hacer, o yo voy a servir. Mi servicio es siempre respuesta. Es siempre respuesta a una revelación, a una evidencia, a un acontecimiento, a un encuentro con Dios, ¿sí? Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una vez más, tenemos también la referencia de la parábola de Jesús de edificar sobre roca firme, sobre una piedra, sobre un cimiento sólido, estable, ¿sí? ¿Para qué? Para que la casa no se caiga, para que la iglesia no se caiga, ¿no? Y aquí es bonito resaltar, ¿no? Pedro, ¿quién era? O sea, no era un letrado, no era un escriba, no era un experto de la ley, no, era un pescador. La particularidad, pues era otro maestro en la fe, ¿no? Tenemos nuestro padre en la fe que es Abraham, ¿sí? Pero es también Pedro otro maestro en la fe porque es aquel que confiesa, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿sí? Esta es la fortaleza de Pedro, que su fe es totalmente sincera y le sale del corazón, haciendo, digamos, dejándose convencer de esta revelación que el mismo Dios le da, ¿sí? Entonces, esta es la fortaleza y esta es la fortaleza que debemos tener cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, si vivimos convencidos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, no es porque hayamos llegado nosotros a una deducción lógica, sino porque ha sido una revelación, ¿sí? Y eso también es importante, creo yo, resaltarlo para lo que es la vida cotidiana, ¿no? Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? En la vida normal, cotidiana de cada uno de nosotros, es importante tener bases sólidas, ¿sí? Bases sólidas por ejemplo, de cosas tan básicas como valores, ¿sí? A veces ni siquiera sabemos los nombres de los valores, peor el significado, peor vivirlos, ¿no? Eh, Nos quejamos de que en la sociedad hay bastante injusticia, pero también nosotros en lo cotidiano a veces somos injustos y nos quejamos de que hay delincuencia y hay inequidad, pero también nosotros a veces con nuestras acciones no buscamos la equidad para todos, bueno, no sé, tantas cosas, ¿no? Y también sobre todo respecto a la fe, es importantísimo tener bases sólidas. Por eso, muchas gracias por este programa y a todos los que se interesan, porque es fundamental. Si uno no tiene la fe sobre una piedra firme, pues cualquier viento viene y la desbarata, ¿sí? Mm, Véase, por ejemplo, mucha gente que pierde la fe a raíz de una tragedia, a raíz de la pérdida de un ser querido. No tenía uno la fe firme, la fe no estaba cimentada sobre una roca firme. Llegó el viento, que puede ser, como digo, la pérdida de un ser querido, ¿sí? O un accidente o una enfermedad, y eso ocasiona que la fe se derrumba, ¿sí? La fe se derrumba y de repente ya no soy creyente porque mi fe estaba edificada sobre arena, ¿sí? En cambio, si está edificada sobre roca, pues puede venir cualquier viento, ¿sí? Como digo, tragedias,
y todo se va a quedar cimentado porque está sobre una roca firme y es fundamental nosotros como cristianos, ¿sí? Edificar nuestra fe sobre bases sólidas, sobre doctrina sana. Dice también después, dice, nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿sí? Esto es importante porque, no sé, últimamente en la sociedad se escucha cada vez más frecuentemente que, por ejemplo, el infierno no existe, el infierno no es mejor no hablar de ello, ¿sí? Porque no merece la pena, pero es que Jesús lo dice, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Eh, Creo yo que es necesario, ¿no? No olvidar que el infierno es real, ¿no? Y algunos dicen, bueno, el infierno ya se puede vivir aquí, bueno, sí, pero también el reino de los cielos se puede vivir desde aquí, desde este momento, ¿no? Sin embargo, si nosotros creemos en vida más allá de la vida, ¿no? Como dicen, como le gusta decir a algunos, en lugar de decir vida más allá de la muerte, y si estamos convencidos de que más allá de la muerte está pues el cielo, pues cabe la posibilidad de que no sea así, ¿no? De que también por nuestras acciones y por nuestras decisiones, pues lo que nos espera al otro lado no sea el cielo, ¿sí? Entonces, dice, las puertas del infierno no prevalecerán, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque la iglesia se edifica sobre la confesión de fe de Pedro, ¿sí? Y es a la confesión de fe a la que nos tenemos que ligar, ¿sí? Para que las puertas del infierno, para que el infierno no prevalezca contra nosotros tampoco, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante tener esto presente, ¿no? Tanto la importancia de que la fe se fundamente sobre la roca de Pedro, como que la consecuencia es que el infierno no prevalece, ¿no? Y me gusta siempre, cada vez que hablo de esto, eh, recalcar, por ejemplo, el significado de la palabra diablo, ¿no? La palabra diablo significa divisor, el que divide, ¿no? El que pues, separa, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, el diablo no es que se manifiesta como la niña del exorcista o como fantasmas, ¿no? Sino que se va manifestando cuando en casa hay división, ¿sí? Cuando, pues, en mí mismo a veces hay división entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Cómo se contrarresta esta realidad negativa? Pues con la confesión de fe de Pedro, a la cual estamos invitados a ligarnos. Dice Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte, ¿sí? La principal consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí? Y la muerte entendida obviamente en un sentido pues de desolación, ¿no? De negatividad, porque bueno, se acaba la vida, pero como habíamos dicho, hay vida más allá de la vida, ¿no? Entonces, la victoria sobre el poder de la muerte, que para nosotros la muerte es aquella que nos arrebata todo lo que aquí hemos trabajado y hemos ganado, ¿sí? Ese poder ya no es tal porque Cristo ha vencido la muerte, ¿no? Y esto también forma parte de esa confesión de fe. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Esto se va haciendo cada vez más patente en el transcurso de la vida de Jesús, sobre todo al final, ¿sí? Curiosamente y paradójicamente, Pedro es el que niega, ¿sí? Al principio es el que confiesa, luego es el que niega, pero luego al final es nuevamente confirmado en la fe. Y a esto pues me permito hacer una invitación. Siempre a veces tenemos esa falta de fe, digámoslo así, ¿no? De que a veces uno falla, a veces uno pues dice, ya no voy a caer en esto, ya no, y uno vuelve a caer.
y uno ya no se siente digno, ya no se siente cercano a Dios, ¿sí? Pero ya ven cómo fue con Pedro, ¿no? Como Jesús escucha esa confesión de fe, luego escucha cómo es negado, ¿sí? Y sin embargo Jesús nunca le retira, ¿no? Nunca le retira la primacía a Pedro, ¿no? El primero entre los iguales. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de regreso con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, diácono Luis Gutiérrez, de la parroquia San Vicente Ferrer en el Cantón La Maná, nos está acompañando por segunda ocasión en este programa y en esta vez nos está ayudando con el tema Las llaves del reino, numerales 551 a 553. Invitamos a todos nuestros amigos a visitar el canal en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos, _ La Tacunga. Allí tenemos todo el material desarrollado durante más de 3 años con explicaciones del Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 553 dice lo siguiente: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos, dice nuevamente. El poder de las llaves designa autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Su explicación, por favor, hermano Luis, de este numeral. Bien, pues un poco como decíamos antes, ¿no? Este tema de las llaves, de la autoridad que Jesús otorga a Pedro y que luego obviamente Pedro se lo gana también, ¿no? Pues tiene esta capacidad, ¿no? De ser una gracia para la Iglesia Universal y al mismo tiempo ser también, como, en cierto sentido, como retomando las mismas palabras de Jesucristo, signo de Simeón, signo de contradicción, ¿no? Porque al mismo tiempo de ser una gracia, es también a veces problema de conflicto, ¿no? Porque como decíamos, el tema de la primacía del primado del Papa, pues a veces ha sido ocasión de conflicto con las iglesias orientales, ¿sí? Que también tienen sus patriarcas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la iglesia copta, de la iglesia ortodoxa rusa, de la iglesia ucraniana, de la iglesia siria, ¿no? Que tienen sus patriarcas propios y que no están en comunión con Pedro. Sin embargo, hay también iglesias católicas coptas, católicas rusas, ¿sí? Que son orientales, de rito oriental. Hay pues las iglesias católicas sirias, ¿sí? Que también tienen sus patriarcas, ¿no? Porque, bueno, pues también son iglesias originarias que también son iglesias apostólicas, ¿no? Y sin embargo están en comunión con Pedro. Esto es bien importante. Y como decíamos al principio, el tema de la autoridad
pues no se lo puede negar. O sea, Jesucristo mismo en persona le da la autoridad y le da las llaves del reino. Eso significa que es, pues como se diría vulgarmente, ¿no? El portero del lugar, ¿no? Entonces, si uno se pone un poco a ver o a pensar, ¿no? Eh, si uno va a un colegio, por ejemplo, a una escuela, ¿sí? Por ejemplo, si uno va el fin de semana, se encontrará a lo mejor al portero, ¿sí? Que tiene las llaves de la escuela y le puede abrir todas las puertas, ¿no es cierto? Pero él no es el dueño. El portero no es el dueño de la escuela, aunque tenga el poder de las llaves, de abrir todo, de dejar entrar a la gente, o de negarle el paso, ¿sí? Entonces, este es un poco el trabajo de Pedro, ¿no? O sea, de Pedro en, como la autoridad otorgada en Pedro a la iglesia, ¿no? De ser ese servicio, ¿sí? Ese servicio para abrir las puertas a todos aquellos que quieran entrar, ¿verdad? Pero también, como dice más abajo, dice, lo que quede atado en la tierra queda atado en el cielo, es decir, Pedro, ¿sí? Como el primero, y en él, pues, significada toda la iglesia, pues quiere abrir a todos la puerta del cielo, ¿no? Esto es importante porque a veces uno piensa que la iglesia a veces es exclusiva o excluyente, ¿no? Y no es verdad, ¿sí? No es verdad porque quien se excluye es a veces uno mismo. ¿Sí? Por las decisiones o las acciones, ¿sí? Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Esta frase tan típica, ¿no? Yo no voy a la iglesia porque ahí la gente es bien pecadora, ¿no? Pues uno mismo se excluye, no necesita uno membresía ni nada de eso para entrar, o sea, la iglesia es una casa, ¿sí? O el reino de los cielos, digamos, ya que estamos hablando del tema del reino de los cielos, es una casa donde ciertamente hay uno que está encargado de abrir y cerrar, pero digamos que prácticamente la puerta está abierta para el que quiera, ¿sí? Y aquel que no quiera entrar, pues no se le obliga, ¿no es cierto? Entonces, justamente es el servicio, ¿sí? Como decía el mismo Jesucristo, ¿no? El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y esto le toca a Pedro, ¿sí? Y esto a veces nos toca también a nosotros como, pues, como catequistas, como a veces coordinadores, ¿no? Pienso en, por ejemplo, a veces los coordinadores que uno pone para la catequesis o para los jóvenes, ¿no? El que uno le otorgue la autoridad, ¿sí? De ser coordinador no es una autoridad para el servicio, para servir más, ¿verdad? Entonces, a Pedro, cuando se le entregan las llaves del reino, es justamente una invitación a servir más, a trabajar más, ¿sí? No a, no a hacerse despótico, como decíamos al principio, sino a hacerse servidor, porque quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, ¿sí? Así lo hizo Jesucristo, ¿sí? Que es el Hijo de Dios y sin embargo se hizo hombre, se encarnó en una mujer tan sencilla como nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, ¿sí? Que también era, pues, no era nadie importante, ¿no? Y entonces es así como quisiera que se entienda, ¿no? Esto de otorgar las llaves del reino de Dios, ¿sí? Como un servicio a la iglesia. Eh, El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios. Hemos dicho que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas, es lo que íbamos comentando también anteriormente, ¿no? Pedro confiesa, Pedro niega, Jesucristo le da y le confirma en la fe al final, ¿sí? Al momento de la resurrección. Más abajo el catecismo también se encarga de explicar el poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver pecados, ¿sí? Esto también a veces es causa de debate, de discusión, bueno, debate no, porque no hay nada que debatir, sino de discusión porque muchas veces dicen, no, ¿cómo voy a, sí? Solo Dios que puede absolver los pecados, dicen, ¿no? Pues está clarísimo, ¿no?
A Pedro se le da la autoridad de atar y desatar, ¿sí? Y esto es también la capacidad de absolver. Es verdad, solo Dios perdona, ¿no? Porque al final a él se le ofende, ¿no? O sea, si a usted, don Juan, llega alguien a ofenderlo, no puedo yo ir donde esa persona a decirle, le perdono en nombre de don Juan, ¿no? Porque no ha sido la voluntad, o a lo mejor sí, de perdón de usted, ¿no es cierto? Pero en este caso no es así, porque Jesucristo mismo le da la potestad, ¿sí? El poder, la autoridad de absolver los pecados, de perdonar los pecados en nombre de Dios, ¿sí? Y también la posibilidad de no hacerlo si así lo ve necesario. Esto casi nunca sucede porque para que eso suceda tendría que no ser, ¿sí? Por la autoridad de uno, sino por la decisión de aquel que confiesa, ¿no? Si yo confieso un pecado y manifiesto que no estoy arrepentido de ello, pues no me van a poder perdonar, ¿sí? O sea, se retiene la posibilidad de absolver, no por la autoridad de ellos, sino por la decisión mía de no querer arrepentirme. Esto es un poco lo que a veces uno tiene confusión. Dice más abajo, significa la autoridad para pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Esto es también sumamente necesario para mantener el orden pues de lo que es la iglesia y también para pues, ir profundizando en las verdades de la fe. Estábamos comentando el otro día, por ejemplo, que el Papa Pío IX pues, decretó, ¿sí? Basado en la infalibilidad de su servicio, pues un dogma mariano, ¿sí? Entonces, por el poder conferido por Dios al entregarle las llaves del reino, este poder también el Papa lo tiene y solo él, ¿sí? Si el obispo de la iglesia de, de por ahí perdida decide él decretar un dogma mariano, no lo puede hacer. El único es el Papa, ¿sí? En colegio, siempre con los hermanos obispos, ¿no? Pero él es el que tiene la autoridad y sinceramente a veces pensamos que esta autoridad la ejerce constantemente, ¿no? Pero el tema de la infalibilidad papal es un tema bien delicado, ojalá que en algún momento se pueda también profundizar en ello, pero realmente ha sido muy pocas las veces, teniendo en cuenta los 2000 años de historia que lleva la Iglesia, en las cuales el Papa ha puesto, ha resaltado su infalibilidad para decretar alguna doctrina. Jesús confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles, por el servicio, si ministerio significa servicio, por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino, ¿sí? Se dice que Pedro es el primero, ¿sí? El primero entre iguales, ¿sí? En este sentido es Pedro, sus sucesores son los obispos, ¿no? De Roma, ¿sí? El Papa, sucesor de Pedro, obispo de Roma, y por el ser obispo, pues es igual de obispo que cualquier otro obispo, ¿no? Pero por ser el obispo de Roma, sucesor de Pedro, le da ese poder, esa autoridad, esa primacía, ¿sí? De ser el sucesor de Pedro. Perfecto, perfecto. Estamos llegando a la parte final del programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado por Radio La Tacunga AM y FM o por Facebook. Saludo también a la parroquia San Vicente Ferrer, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Ya no nos alcanzó el tiempo, teníamos otras preguntas, pero para una ocasión diferente. A nombre del programa, le agradecemos muchísimo al diácono Luis Gutiérrez por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. No queremos despedirnos sin un mensaje final, por favor. El mensaje final que yo les daría, pues, es justamente el de, pues, cimentar nuestra fe como Jesús cimentó la iglesia sobre una roca, ¿sí? Cimentar nuestra fe sobre roca es fortalecer nuestra vida en general, ¿sí? Porque la fe
trasciende, ¿sí? O abarca todos los ámbitos de la vida. No es lo mismo ser esposo, trabajador, estudiante con fe que ser esposo, trabajador, estudiante sin fe, ¿sí? La fe siempre da un plus a toda vida cristiana, a todo ámbito de la vida, ¿sí? Y qué mejor si la fe la cimentamos sobre buena base. Y esta base es el catecismo, ¿sí? Por eso les invitamos siempre a que profundicen en el catecismo. A veces uno, pues, se puede abrumar, ¿no? De ver un libro tan gordo, ¿no? Y decir, pero ¿cuándo me voy a acabar de leer? Bueno, no es necesario acabarse en un fin de semana. Uno tiene toda la vida para ir profundizando poco a poco, ¿no? Y es lo que se va haciendo bonito cada fin de semana, poco a poco ya se va llegando, ¿sí? Y se va profundizando, que es lo importante, ¿no? Se va profundizando. Ese es mi mensaje, ¿no? Cimentar nuestra fe sobre roca. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Hasta la próxima semana. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.